Padre Santísimo, oriéntame, ayúdame, guíame, Señor, para que el día de hoy tengamos sabiduría en este mensaje donde tú te vas a glorificar, Señor, a través de lo que vamos a aprender, porque la vida en sí, Señor, tú la hiciste para que aprendamos cosas sublimes, cosas importantes que de otra manera no podríamos nosotros entender, ni comprender, ni tomar en cuenta. Porque todo, absolutamente, dice la Biblia en el Nuevo Testamento, todo, absolutamente todo en el cielo y en la tierra, ya sea visible o invisible, todo comenzó en Cristo Jesús. Todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. La vida tiene un propósito, pero ese propósito es el propósito de Dios plasmado dentro de sus planes en su Hijo amado Jesucristo. Así que a menos que tomemos en cuenta la existencia de Dios, la búsqueda de ese propósito, porque estamos vivos, no va a tener sentido para nosotros, no lo vamos a entender. Grandes pensadores, filósofos, maestros, universitarios han tratado de encontrar la respuesta: ¿por qué estamos vivos? ¿Por qué la vida? ¿Por qué la vida a veces es más o menos larga o demasiado corta? ¿Por qué la vida a veces es, aparte de efímera, por qué para algunos es de alguna manera más fácil, para otros más difícil, algunos con problemáticas y otros como que se deslizan suavemente con todas las oportunidades que pueden encontrar a su paso? Pero después de analizar la vida de cada quien, de tanta gente, nos queda una incógnita: ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Y a menos de que pongamos la existencia de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón para entender ese propósito, no lo vamos a encontrar, porque solamente Él nos va a dar la respuesta. Hay un salmo, el Salmo 138:8, que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Eso ya nos da la primera pista. Jehová cumplirá su propósito en mí. Nos dice este Salmo, el 138:8, que hay un propósito entonces de Dios, no de nosotros, de nadie más, sino de Dios, para que nosotros tengamos existencia. Su propósito, dice. Entonces hay un propósito de Dios para cada uno de nosotros. Pero lo que aprendemos en este salmo es que dice: Jehová cumplirá. O sea, ese propósito que tiene Dios para nosotros, Él lo va a cumplir, cueste lo que cueste. Con una vida muy larga, con una vida muy corta, con una vida llena de oportunidades, con una vida llena de problemas, Jehová cumplirá su propósito, porque Él es Dios. Y el tiempo de nosotros en nada se compara al tiempo de Dios. Dios tiene una medida del tiempo diferente a nosotros. Lo que nosotros consideramos un tiempo, entre comillas, largo, Dios tiene otro entendimiento de la medición del tiempo. A veces a nosotros nos parece muy cortito el tiempo de vida que da a ciertas personas. Sin embargo, el entendimiento del tiempo en Dios es diferente, y para Él puede ser suficiente
unos cuantos años, unos cuantos días, unos cuantos momentos o unos cuantos segundos. Pero lo que sí estamos seguros es que Dios cumplirá su propósito en nosotros. El propósito de la vida no es solamente lograr nuestra tranquilidad o nuestra felicidad. El propósito de la vida no es la familia, no es la carrera que logramos, quién logramos ser, no son los sueños ni los anhelos, sino que nosotros no nacimos porque quisimos, ni lo logramos por nosotros mismos. Si deseas saber por qué te pusieron en este planeta, querido oyente, amigo, amiga, hermano, hermana, para empezar debes entender, comprender y aceptar que naciste por la voluntad de Dios y para su propósito, no para el propósito tuyo, no para el propósito de tus padres, no para el propósito de tus gobernantes, no para el propósito de tus anhelos y sueños, ni de ti mismo. Naciste por la voluntad de Dios y para su propósito. Y Él dice que Él cumplirá el propósito que tiene para ti. Hay mucha gente que por miles de años y de todos los estratos sociales han buscado el punto de partida de ese propósito y se han preguntado: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué quiero ser? ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles son mis metas, mis anhelos, mis sueños en un futuro? Y nos comenzamos a enfocar en nosotros mismos, tratando de descifrar el propósito de nuestra vida. Pero la Biblia nos dice otra cosa. La Biblia dice: en su mano está la vida de todo ser viviente. En su mano. Qué hermoso es estudiar la Biblia, el libro de la sabiduría. La Escritura dice: en su mano, en la mano de Dios, está la vida de todo ser viviente. Muchos pues tratan de usar a Dios para su propio beneficio, pero para estudiar la Biblia y la sabiduría de Dios y no errar, debemos de basarnos en la Biblia, en este libro sagrado que es la misma palabra de Dios. Y la vida, querido oyente, querido hermano, querido amigo, la vida inteligente y llena de sabiduría consiste en permitir que Dios te use para sus propósitos y no que tú lo uses para tus propios propósitos. La sabiduría que enseña la Biblia es que tenemos que dejar que Dios sea nuestra guía para una libre vida, para una vida que no esté atada ni esclavizada a las cosas de este mundo, sino ser libres en Cristo Jesús. El propósito para el que tú fuiste criado es bien importante. Fuiste criado por Dios y para Dios, y hasta que lo entiendas, tu vida no tendrá ningún sentido. Fuiste creado por Dios
y para Dios. O sea, Dios, de otra manera no vas a poder entender el significado de la vida. Todo comienza con Dios, la creación, el universo, los mares, los planetas, la luz, la tierra, la vida. Todo comienza con Dios. Y tú también tienes un principio. Tú comenzaste con Dios porque Dios quiso. Un día, Él se plació en crearte desde antes de nacer. Así que Dios no tan solamente en tu vida es el punto de partida tuyo, sino la fuente misma de tu vida. Cuando tú comienzas a pensar que el principio fue Dios en ti, entonces pones en medio una distancia, una separación. Pero cuando crees firmemente que Dios es la fuente de tu vida, entonces haces un acercamiento, una comunión, un enlace que te va a comenzar a enseñar cuál es el propósito de tu vida. Comienzas a descubrir ese propósito. 1. Primer paso. Encuentras tu propósito en la vida y tu propia identidad. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Por qué soy? Cuando tienes una relación íntima con Jesucristo. Es cuando comienzas a entenderla. Menos no vas a poder. Así que ese es el primer paso. Tener una relación con Jesucristo te va a dar el Espíritu Santo, el entendimiento para entender quién eres, por qué eres y para qué eres. Dios pensó en ti antes que tú lo pensaras en Él. Ahora estás pensando en Dios. Ahora te hablan de Dios. Ahora tratas de entender a Dios. Pero antes de que todo eso pasara, Él ya pensó en ti. Él te conocía. Él te amaba. Por eso te crió. Y por eso puso un propósito en tu vida. Porque Él ya te conocía y Él ya te amaba. Y punto número 3. El propósito de tu vida es parte de un designio que Dios planeó para la eternidad. Fíjate, sígueme. El propósito de tu vida es un designio, está designado por Dios y planeado no para esta vida, sino para la eternidad. Es por eso que nosotros no debemos de pensar qué poquito dura la vida, qué mucho está viviendo fulano de tal y qué poco está viviendo la otra persona. Es que Dios tiene un pensamiento diferente al de nosotros. El propósito de Dios es diferente al propósito de nosotros. Aunque nos duela, aunque no lo entendamos. El propósito de Dios en nuestra vida, sea largo, sea corto, sea con pruebas o sea sin obstáculos, sea en pobreza o sea en riqueza, sea en sanidad o sea en dolencia o en enfermedad, está hecho y planeada para la eternidad. Cuando entendemos eso, entonces comenzamos a entender la grandeza de Dios en la vida de todos los humanos. Comenzamos a entender la grandeza de Dios y su planeamiento para tener un propósito en cada uno de nosotros. Dios nos creó para una eternidad. Yo sé que había confusión en ti.
porque el Espíritu Santo no te había dejado entender esto tan importante. Pero felicidades, porque hoy en este programa Directo al Corazón, el Espíritu Santo nos está dando el discernimiento para entender el propósito de nuestra vida. En Colosenses, en la Biblia, capítulo 1, en el versículo 16, dice: todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. ¿Me comprendes ahora? Todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. No te preocupes. No te preocupes lo que estás pasando. No te preocupes lo que estás viviendo. No te preocupes del tiempo que vives tú o tus seres queridos. Más que la enfermedad, más que la dolencia, más que la tragedia, más que la vida y más que la muerte, sumérgete en el propósito de Dios para que lo entiendas. Dios nos planeó y nos dio la vida pensando en una eternidad. Es grande, es que el pensamiento de Dios es grande. El pensamiento de Dios no tiene ni principio ni fin, es inmenso para entenderlo, y solamente al comprender un poquito de eso nos da la tranquilidad y la paz y el discernimiento para entender su grandeza y el propósito que tiene en nuestra vida para una eternidad.